Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. ¿Por qué nos gusta tanto a los guitarristas acumular guitarras? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas? Yo tengo aquí unas pocas. Seguramente si estás viendo este vídeo tengas varias también tú y seguramente también te hayan preguntado oye, si ya tienes varias guitarras, ¿por qué te quieres comprar otras? Si ya tienes 4 o tienes 3 o tienes 2, ¿no? O tienes una, ¿no? Pues a esa persona le tienes que poner este vídeo. ¿Por qué nos gusta tanto, no? La respuesta es obvia. Cada una suena diferente, cada una nos hace tocar de una forma diferente, cada una tiene su color, no me refiero al color visual, sino al color sonoro, ¿no? Como cambiándole las pickups, una misma guitarra suena totalmente diferente. Esta guitarra no tiene nada que ver con la R9, ¿no? Por ejemplo. Y esto va a ser como una charla entre amigos, ¿no? Voy a hacer como que estamos hablando, voy a estar probando guitarra, voy a estar enseñando cómo suena cada una, sus características y tal. Por ejemplo, he cogido ahora esta P90, esta Les Paul R6 con P90, que es una delicia de guitarra, suena así, ¿no? ¡Wow! Increíble. Que si cojo la R9 sonará diferente, ¿no? En la posición intermedia, esta guitarra a mí me encanta. Pues, como ya sabéis, las guitarras tienen varias pickups. Esta tiene unas P90, como ya he dicho. Y si la comparo, por ejemplo, con otras, incluso que tengan unas P90, vamos a probarla con la pastilla del bridge. Esto es una guitarra que tiene cuerpo de caoba y tapa de arce. Y ahora vamos a coger la SG de Vega Relix que tengo ahí. La vamos a comparar con esta y ya veréis que suena totalmente diferente. Es una guitarra que es 100% caoba. Vamos a cambiarla. El sonido a simple vista, bueno, a simple vista no, a simple oído, tiene algo más de salida, tiene algo más de punch, ¿no? Esta es una guitarra súper rockera. La Gold Top es una guitarra más tranquila, más bluesera y tal, aunque funciona muy bien con distorsión, pero esta es que te pide caña. También esto es una guitarra que por su diseño veis que tiene el mástil totalmente fuera del cuerpo. Eso hace que cuando te la colocas aquí sentado, normalmente el acorde Mi, este aquí, iría aquí. Entonces es como que está más desplazado el mástil hacia la izquierda. Y parece una tontería, pero eso nos hace tocar de una forma diferente. Al igual que el tener acceso al 100% a todo el mástil nos hace también tocar de una forma diferente. Por eso los guitarristas nos gusta tanto elegir una guitarra, elegir otra y tal, ¿no? Y esta al tener una sola pastilla, pues claro, también cambia, ¿no? Es como otro concepto, es una guitarra muy usada en el punk y tal, o en el rock. A mí es una guitarra que es que me alucina. Brutal. ¿Qué pasa? Hay guitarras que tienen P90, que las que estoy usando ahora mismo son estas tipos de pastillas de pickups, pero también hay puff, también hay single coil. Si yo ahora mismo estoy usando, se me olvidaba, estoy usando el amplificador de Daniel, todas las demos que voy a hacer ahora mismo no muevo nada al setting, tienen el mismo setting, no configuro nada. Entonces
Vamos a pasar ahora a una Telecaster para que veáis el sonido tan diferente que tiene, ¿no? Con respecto a esta. Clásica Telecaster 50. Esto es una guitarra de fresno de pantano, Swamp Ash. Muy liviana, o sea, no pesa casi nada, o sea, pesará 3 kilos 200. ¿Qué pasa con esta guitarra? Porque tiene unas pastillas, unas pickups de baja salida, y eso hace que el amplificador sature mucho menos. Ya os digo, estoy usando el mismo setting que con la guitarra anterior, y esto sonaría así. ¿Veis? Un sonido mucho más dulce o más, ¿cómo se diría? Más amable, ¿no? Más amable. No es tan rockero, entonces es, por ejemplo, para tocar blues. Esta guitarra también cuenta con un radio 725, eso hace que el radio es la curvatura que tiene el diapasón. Es un diapasón muy curvado y eso también nos hace tocar de una forma diferente. Es por eso, lo vuelvo a decir, los guitarristas nos gusta tanto probar guitarras porque coges esta Telecaster y te da otra sensación. Ya no me refiero solo al sonido, ¿no? Que si ajusto la guitarra se puede complementar esa, por ejemplo, esa falta de ganancia que tiene con respecto a la anterior, ¿no? Pero nos hace tocar de una forma diferente, tío, por su forma, por la sensación que te da al tocarla. Es como... Yo cuando cojo una Telecaster me da sensaciones totalmente diferentes a una Les Paul. Y después, una cosa que me encanta de las Telecaster es ese ataque que tiene aquí en el bridge pickup. En fin, podría estar tocándola todos los días, es una guitarra que me encanta. Y si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, una Les Paul R9, aunque tiene unas puffs de alrededor, una salida de unos 8K, vaya a ver que es un sonido totalmente diferente. Ya de entrada el sonido es mucho más oscuro. ¿Veis el cuerpo que tiene la Les Paul, tío? Tiene un cuerpo increíble. Aquí. Esta es una guitarra, bueno, ya todo el mundo lo sabe, tapa de arce, cuerpo de caoba. Esta tiene un radio de 12 pulgadas, es muy cómoda, es una guitarra muy cómoda, tiene un mástil no muy grueso, es súper cómoda, tío, y esta es una guitarra súper rockera. Esta es una de mis guitarras favoritas, sin duda. Puff. Hemos escuchado cómo suena esta guitarra con puff. Pero ¿qué pasa? También hay guitarras que son semisólidas, como esa 335 que tengo ahí detrás, del 59. Tiene misma electrónica semisólida y ya veréis que suena totalmente diferente.
Por ejemplo, esta guitarra, simplemente al cogerla ya te das cuenta de que es una guitarra menos agresiva, no tiene ese punch que tiene la Les Paul. Oh, es que esta guitarra es una delicia, tío, de verdad. ¿Veis que no tiene tantos graves, no? Bueno, está un poco desafinada, ¿no? Prácticamente el mensaje ya está dicho, ¿no? No voy a tocar toda la guitarra porque ya de eso hice un vídeo. Es eso, cada guitarra nos hace tocar de una forma diferente, cada guitarra suena de una forma diferente, y es eso, la sensación que tú tienes al tocar un instrumento cambia completamente. Esta guitarra, por ejemplo, con una Stratocaster, ya también tenemos muchos clichés mentales que nos hace tocar de cierta forma. Por ejemplo, un Strato, ¿no? Se te viene a la mente Stevie, se te viene a la mente Jimi Hendrix o John Mayer, y claro, abordas el instrumento de otra forma totalmente diferente, ¿no? Es bien cierto que con una guitarra de gama media podríamos tocar casi de todo, y con un buen amplificador, pero es eso, ¿no? Al guitarrista más exquisito, o al que nos dedicamos por suerte a la música y necesita pues tener varios rangos de sonido, tenemos que tener una variedad de amplificadores y una variedad de guitarras, así que ese es el motivo real. Y así que nada, amigos, esto ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado. No puedo hacer el vídeo en mi local porque lo estoy reformando, así que pronto veréis el nuevo look que le daré. Así que nada, amigos, suscribiros al canal si os ha gustado el contenido, me apoyáis y me ayudáis bastante. Os voy a dejar más vídeos por aquí para que sigáis viendo, y amigos, disfrutad de la guitarra, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. ¡Chao!